de un resorte, llamámosle F, respecto a lo que sería su desplazamiento, llamémosle X, no era constante, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo era que iba a realizarse esto? Íbamos a tener una relación lineal, ¿no? Donde esta línea naranjita que estamos colocando, lo voy a poner un poquito más grosita. Esta línea naranja que tenemos acá nos indica que la fuerza y la distancia va a ser proporcional, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos la fuerza versus el desplazamiento, sería el trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, ¿cuál sería el valor de nuestro desplazamiento? Tendríamos que tomar en cuenta esta gráfica, ¿lo ven? ¿No? Entonces, si nosotros analizamos este triangulito que tenemos acá, llevamos aquí X y aquí F, por ejemplo. Entonces vamos a tener F, lo pondremos a ver. Entonces digamos que queremos ver en este desplazamiento X y aquí llamémosle F. ¿No? Una F que depende del resorte. Y nosotros recordamos cuánto va a valer F, ¿no? Entonces, si nosotros insertamos una ecuación, recordamos que F iba a ser igual acá por X, ¿no? Entonces, en cualquier momento F va a valer K por X. ¿Cuánto sería nuestro triángulo que tenemos acá? Lo vamos a dibujar el triangulito. Ahí. Esto que estoy pintando es lo que tendríamos que calcular esta área. ¿Sí? Ahora le vamos a poner un rellenito más pintudo. Textura. Más o menos así. Para que sea más bonito este lado. Ok, ese es entonces el área que tendríamos que nosotros calcular. ¿Cómo calculamos esta área? Al ser un triángulo, nosotros podemos calcular el área simplemente tomando en cuenta base por altura sobre 2, ¿no? La base va a ser X. Entonces, y la otra sería fuerza, ¿no ven? Ahora le pondremos fuerza por X. Entonces, fuerza por X, pero que era una fuerza. La fuerza, recordemos que era K por X, ¿no? Trabajo hemos dicho que era, como es un triangulito, un medio de F por X. Pero recordemos, F era K por X, ¿no? X por X sería X al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podríamos escribir que el trabajo realizado por un resorte
va a ser un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Esta va a ser entonces la relación que a nosotros nos interesa y lo vamos a llamar energía potencial gravitatoria. Entonces, esta relación de la energía potencial, nosotros vamos a tomarla como la conservación de la energía, ¿no? La energía cinética ya estaba demostrada. Lo que nos ha... Bueno, esta es elástica. ¿Cómo sería la gravitatoria? La gravitatoria va a ser... Nosotros trabajamos con lo que es un peso cualquiera, que lo vamos a tomar como una formita, digamos un quesito ahí. Le vamos a dar pinta de yunque, ¿no? Este peso va a tener esencialmente lo que sería una masa, llamémosle M, y lo queremos subir a este peso, lo que sería una altura. O sea, un desplazamiento de una altura no, este peso lo queremos desplazar una altura. Le damos a esta altura H, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fuerza en este caso? La fuerza no va a ser más que el peso. ¿Ok? Nuevamente, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. En este caso, nuestro desplazamiento es h, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos m gravedad por altura, ¿no? Esta la vamos a llamar energía potencial gravitatoria, obviamente tomando en cuenta un campo gravitacional constante. Y esta entonces va a ser nuestra energía potencial gravitatoria. Y decíamos la energía cinética. Aquí esencialmente estaríamos hablando de lo que sería un cuerpo que se va a desplazar, ¿no? Que está moviéndose a lo que sería una velocidad.
llamémosle B. Ojo que aquí no estamos hablando de que tenga necesariamente aceleración, pero sí tiene masa, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos esencialmente es que la fuerza va a ser igual, en este caso, por la segunda ley de Newton, nada más, masa por aceleración. ¿No? Entonces, recordamos qué es la aceleración. La aceleración la podemos despejar de esta formulita que nos dice velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, v sub 0, llamémosle, v sub 0, pero al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Vamos a ver simplemente X. Entonces, de acá podemos despejar la aceleración. ¿Qué va a ser mi aceleración? Bueno, aquí no necesariamente está desacelerando, así que le ponemos más genérico, más, ¿no? Entonces, de aquí despejo mi aceleración. Le voy a restar aquí. Menos v sub 0. Y este 2a lo voy a pasar al denominador, ¿no? Entonces lo pasamos al denominador. 2x. Le pondremos paréntesis. Y esa va a ser mi aceleración despejada justo de la formulita de ahí. Esta formulita la hemos sacado directamente de lo que es cinemática, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestra formulita. Ahora bien, recordemos que el trabajo, ¿a qué es igual? Trabajo por definición, hemos dicho que va a ser la fuerza por la distancia. Entonces, fuerza por distancia, nuestro desplazamiento X, ¿no? Entonces va a ser M por A, que es masa por aceleración, según segunda ley de Newton, por X. Reemplazando lo que tendríamos allá. Es decir, en vez de aceleración le vamos a poner toda esta cosa de acá. ¿No? Entonces tendríamos X con X se me va. Y el trabajo va a ser igual a 1/2 de mi velocidad inicial. Esta X desaparece. Menos mi velocidad inicial al cuadrado. Ahora, esencialmente, no, la masa casi me olvido, ¿no? Masa se mantiene, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta
una velocidad inicial que sea 0, entonces podríamos tener lo que teníamos hace un momento, ¿no? Un medio de lo que sería masa por la velocidad al cuadrado. Esta entonces va a ser mi energía potencial cinética, ¿no? Y para culminar, ¿qué nos dice el teorema de la conservación del trabajo y la energía? Ahí nos dice que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria inicial más la energía elástica inicial va a ser igual a las energías que queden al final, finales, más el trabajo de cualquier otra fuerza más que tengamos realizada, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación que nosotros tendríamos que recordar, ¿no? Para el teorema de conservación del trabajo-energía. O si gustan, aquí nosotros podríamos escribirla por separado, ¿no? Podríamos tomar en cuenta lo que sería la energía potencial elástica inicial, ¿no? La potencial elástica inicial, que sería este de acá. Bueno, suponemos que vamos a solamente aquí sub 0, ¿no? Que el resorte no cambia, aunque podríamos tenerlo también como que cambia esto, ¿no? La energía elástica final va a ser igualita, solo que con la X final, ¿no? En lo que se refería a lo que sería la energía gravitatoria, de la misma manera, vamos a tener que es M por G por H, suponiendo que la potencial elástica sea con un H inicial. Lo mismo acá, ¿no? Tendríamos con la altura final. Y en lo que se refiere a la cinética, perdón, estaríamos hablando de esta última que habíamos chequeado, que va a ser un medio de M por B cuadrado. Que no sea negrita. Aquí la llamamos inicial. Y aquí final, ¿no? ¿Qué sería este trabajo? Trabajo sería un trabajo total, ¿no? Entonces, el trabajo sería la sumatoria de las fuerzas resultantes por el desplazamiento. Que en este caso lo hemos llamado X, ¿no? Pondremos el puntito para que se note que
estamos multiplicando. Pondremos nomás. No solamente en el sentido, sino también en la dirección y sentido. Entonces, F va a ser la fuerza resultante en la dirección y sentido del desplazamiento X, ¿no? Y bueno, entonces en realidad eso sería lo que tendríamos, ¿no? Sobre lo que es energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, ¿no? Que hemos dicho que era masa, gravedad por altura, energía cinética, que es debido al movimiento, y juntando todas ellas podemos hablar del teorema de la conservación del trabajo y la energía, ¿no? Donde esta fórmula grandecita, que implica todito, sería nuestra fórmula que tendríamos que recordar nosotros para esta parte. ¿Ok? Bien, hasta ahí, no sé si hay alguna preguntita. Estás con el micrófono abierto, Gabriel, ¿alguna preguntita? Y se escapó. Ok, tomando en cuenta entonces estas tres energías y lo que es el trabajo que hemos mostrado hace un rato, les estoy mostrando aquí la paginita porque esto le hemos puesto enlace a la página del grupo, ¿no? A lo que es el desplazamiento, que de videitos más, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos el trabajo del principio de energía en un videíto, ¿no? Para transferir energía Z, W se refiere a siendo ejercida y componente horizontal. Trabajo realizado. ¿No? Si queremos conocer el trabajo neto o el trabajo. Entonces, directamente aquí ustedes pueden ver un video para cada una de las, ¿no? Cositas que hemos hablado con Hay una hamburguesa frente a ti, pero tú no conceptos. la quieres. Quis coseno de teta sola. Si podemos encontrar. Y además aquí tenemos algunos huecos que ¿Ya? están subestimando el área. Entonces, les estoy comentando que ahí está el enlace directamente de lo que es trabajo en energía, ¿no? Y está para todos ustedes. En ese sentido, no vamos a ver lo que ya está en la página, ¿para qué? Más bien lo que vamos a realizar ahora es este trabajito que maneja todo lo que hemos chequeado, ¿ya? Este ejercicio nos dice que una masa es lanzada hacia arriba con un resorte de constante K igual a 9.800 newtons por metro, que es este de aquí abajo, que está comprimido a una longitud inicialmente de 10 centímetros. Y de manera simultánea se suelta una esfera a la mitad de la mitad de la masa desde una altura h de 10 metros, que es esta esferita de acá arriba. Y dice, si se produce una altura de h y medio, es una colisión. Bueno, este es con choques más. ¿Hasta qué altura sube la esferita? Vamos a ver la primera parte del ejercicio y mañana chequeamos choques y lo vamos a tal vez repasar una vez más.
¿no? Entonces, aquí la esferita tiene la energía simplemente potencial elástica hacia arriba, ¿no? Hacia abajo tenemos inicialmente que vamos a tener en el bloque una energía potencial gravitatoria, ¿no? Y asimismo, para ambos tendríamos esencialmente lo que sería la masa por la gravedad, por la altura en la que se encuentra en este caso aquí, ¿no? Y vamos a tener adicionalmente, como ya se ha desplazado, se está moviendo, por lo tanto, energía elástica. Digo, energía cinética, ¿no? Y lo mismo para el otro que ha subido, tendríamos energía cinética, ¿no? De aquí nosotros podríamos decir que la velocidad es gravedad por altura y para el bloque tendríamos, despejando directamente, gravedad por altura. En el caso de la cantidad de movimiento es simplemente la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento inicial, que sería masa por velocidad, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, que sería masa por velocidad. Y como es totalmente inelástico, van a tener una única velocidad final, ¿no? Entonces, de acá directamente nosotros podríamos despejar, ¿no?, la velocidad. Y luego del choque vamos a tener directamente a qué altura va a subir, ¿no? Entonces va a rebotar la bolita y va a ir hacia arriba. En ese sentido tendríamos esta como energía inicial, 3m medios. ¿Por qué 3m medios? La masa del bloque más la masa de la bolita entre 2. Y h medios porque es justamente la mitad de la altura, ¿no? Más un medio de 3m medios velocidad cuadrado, que es justamente la velocidad que nosotros hemos calculado, que sería esta de acá, ¿no? Entonces reemplazamos esos datos de acá, ¿sí?, tomando en cuenta lo que sería la energía final, y reemplazando vamos a tener directamente nuestra altura final. Ok, entonces este sería nuestro ejercicio de choques combinado con lo que sería lo que estamos viendo ahorita de energías. Ahorita estamos a 8 de junio del 2020, ¿no? Entonces, vamos a hacer un solo ejercicio nada más de estos. Si no me equivoco, tengo por aquí otro ejercicio para que no nos quedemos con las ganas de que sea puramente de energía. Este equipo. Bueno, a ver, nos iremos al 2014, el tercer parcial. A ver si era esta. No, este choque también. Aquí hay otro. Miren, se tiene un resorte comprimido con el constante K de 1180 newtons por metro, una distancia de 0.1 metro sobre una plataforma de 22 metros de altura, que es esta de acá, como indica la figura. Al soltar el bloque, este forma una superficie lisa sobre una plataforma inclinada a 10 metros de altura y un coeficiente de rozamiento de 0,5.
que permite el descenso hasta el suelo, terminando a una velocidad con una rapidez de 10 metros por segundo. Nos dice cuál es el valor de este ángulo. ¿Ya? Esencialmente nosotros tendríamos que tomar en cuenta la energía inicial, menos la fuerza de rozamiento, o el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, para ser más explícitos, va a ser igual a la energía final. En este caso, la energía final va a ser simplemente cinética. La energía inicial va a ser la fuerza que ejerce el resorte por el desplazamiento del mismo, ¿no? Y el rozamiento va a ser simplemente la componente en el sentido de acá, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta aquí el peso, esto va a ser su normal y aquí tendríamos la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, esa componente es la que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la energía elástica inicial más la energía potencial, porque tenemos que está a una altura H1, y la fuerza de rozamiento va a ser mu por masa gravedad por el coseno de alfa, ¿no? El coseno de alfa directamente vamos a tener fuego, ¿no? Y nosotros nos dan este dato, no el dato de la distancia, pero es un triángulo rectángulo, por lo tanto podríamos decir que esta alturita va a ser d por el seno de alfa, o si quieren la distancia como tal va a ser la altura sobre el seno de alfa, ¿no? La energía cinética va a ser un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ahora bien, tendríamos que, reemplazando en la ecuación de arriba, un medio de kx cuadrado más m gravedad por h1 menos mu por masa gravedad coseno de alfa sobre seno de alfa, o si quieren, aquí lo podemos poner tangente, va a ser igual a un medio de la masa por velocidad cuadrada. Entonces, aquí tendríamos que, reemplazando, sería 0,5 por 1 kilogramo por 9,8 por 22 metros sobre 1180 newtons por metro, que era la constante de resorte, por 0,1 metro, que es el desplazamiento que se tiene al cuadrado. Más un kilogramo por 2, 9,8 por metro segundo cuadrado por 10 metros, menos 10 metros segundo cuadrado, ¿no? Si nosotros resolvemos esto, nos sale que nuestro ángulo había sido de 45 grados. Okay, esto lo grabaremos en el escritorio para pasarles rápido. Ok, compañeros.